Hola amigos, sean todos cordialmente bienvenidos a este seminario sobre la naturaleza del hombre. Y en el día de hoy traemos el tema los mitos y leyendas y cómo afectan nuestra mente. Les recuerdo, estamos hablando del tema de la mentira. Y doy la bienvenida a Itamar que nos acompaña en este tema. Hola y bienvenidos a todos. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de los fake news, ¿sí? Como estas informaciones que circulan en las redes sociales, en los periódicos, las noticias y a veces entre personas, de simple, como se dice aquí en Francia, dice De, bouche à oreille, sería de boca a oreja. de boca a oreja, bueno, eso no se dice en español, pero es decir, de viva voz, a veces también hay falsas noticias que se dan, hay lo que llaman las leyendas urbanas, ¿sí? Y vimos de cómo esto afecta y cuál es el Impacto impacto psicológico. psicológico, ¿sí? Que tiene. Y todos estamos expuestos a estos fake news y cómo nos afectan. Entonces, habíamos hablado de De que la situación personal. si todo depende de nuestra situación personal, si estamos pasando por un momento difícil, podemos ser más sensibles, más frágiles a la influencia de los fake news. La educación también tiene un rol importante. La educación es realmente la única salvaguardia contra esta situación. Una persona que está educada no puede ser manipulable. Nosotros en la historia, es algo que yo no lo Sí dije, puede ser, pero más difícilmente. más difícil, ¿ah? Sí, es más difícil. En la historia vemos, por ejemplo, en el caso de la dictadura en España, la dictadura de Franco, una de las primeras cosas que hizo Franco fue destruir el sistema de educación en España. Sí. ¿Por qué? Porque en el momento en que las personas tenían un nivel de educación más bajo, pues era mucho más fácil controlarlas. Enseguida, El grado de sensibilidad a las opiniones de los demás. mm, Entonces el que dirán. sí, el que dirán y tiene también que ver con la situación personal. Sí, pero esto es algo que también es inherente al carácter de las personas. Hay personas que quieren absolutamente tener la aprobación de los demás, un rasgo del carácter según la persona. La cultura, De la cultura, hay culturas que son más sensibles a los fake news que otras. Hay culturas donde la verificación de la información es parte de la cultura. Nosotros tenemos, por ejemplo, las culturas así. del norte, las culturas asiáticas no, más o menos. Por ejemplo, los japoneses sí, pero en general las culturas del norte son más dadas a verificar una información, ¿sí? En Europa la gente tiene por cultura más tendencia natural a verificar las informaciones y hay otras culturas, por ejemplo las culturas africanas, en América Latina, donde las personas tienen menos ese reflejo de verificar. Entonces, eso nos hace más débiles o más fuertes, según nuestra cultura, a los fake news. Después tenemos la poca apertura de espíritu. Ujú. Entonces habíamos explicado que esto es algo que sucede durante la infancia, ¿no? Sí. Sí. Y Las tendencias complotistas. mm, personas que están sospechando de todo y eso es su cultura. E inclusive algunas iglesias han hecho del complotismo su religión. Por ejemplo, hay iglesias que su tema central es los antivacunas, o sea, hablar contra las vacunas o hablar contra el nuevo orden mundial. Algunos se han especializado en hablar contra los jesuitas, hablar contra los masones, etcétera. Y todo esto son cosas que finalmente van a desviar la mente y la van a hacer más sensible a los fake news. Cualquier índice se convierte en una evidencia, Tendencias psicorígidas. ¿sí? Entonces, una característica psicológica de alguien que una vez que se hace una idea de algo, tiene la tendencia a no cambiar de opinión. Sucede La baja tolerancia a la frustración. ahí. Esto es un fenómeno de actualidad, ¿no? ¿Y qué hace que nosotros tengamos baja tolerancia a la frustración? En general, cuando a los niños se les da todo lo que ellos quieren, los niños desarrollan una baja tolerancia a la frustración. Es decir, que van a querer tener todo ya en el instante. Y hoy en día los medios de comunicación, las nuevas tecnologías hacen que nosotros tengamos una baja tolerancia a la frustración. En la antigüedad, cuando había que ir de un lugar a otro, pues había que programar y tomar varios días para hacer el viaje. Hoy en día podemos estar en poco tiempo al otro lado del mundo. La información, queremos investigar sobre un tema, abrimos Internet, tenemos una velocidad de Internet que es bastante elevada y podemos tener las informaciones rápidamente. Lo que hace que nosotros queramos todo rápidamente y como queremos todo rápidamente, pues tenemos menos tendencia a verificar, a tomar el tiempo de digerir la información y entenderla.
Tenemos la ciberadicción y cibersaturación. Hablamos también la semana pasada de estas dos cosas, ¿no? Que son dos problemáticas actuales. La gente recibe demasiado estímulo de los medios de comunicación tecnológicos. Tenemos la falta de cuestionamiento por temor a parecer ignorante. Y eso también puede ser muy cultural. Sí. Y eso está en relación con la opinión de los demás. Ahora, es poco diferente, porque hay personas que dicen, bueno, yo no verifico, sino que voy a sostener porque pues es la tendencia natural. La falta de cuestionamiento puede ser una tendencia general de alguien que está frustrado por su nivel de educación. ¿Sí? Hay personas que dicen, bueno, yo no hice estudios superiores y cuando yo hablo con otras personas pues me siento inferior, entonces no voy a poner en duda lo que se dice, sino que simplemente lo voy a recibir por esa razón. Eso es un problema. El- la falta La falta de tiempo e interés para profundizar en los temas. la falta de tiempo e interés. La falta de tiempo e interés para profundizar en los temas es una gran problemática hoy, porque muchas personas realmente no tratan un tema como deberían, sino que adquieren la información rápidamente y la olvidan también rápidamente. Eso hace que las fake news puedan afectarlos mucho más que a otros. Y ahora vamos a lanzar el tema de hoy, que es acerca de los mitos y leyendas. Los mitos Los y leyendas. cuenticos para los Eso es muy niños. rico, Como dicen, he escuchado bastantes personas decir esa frase como que eso fue mi infancia. Yo no sé si bueno, yo imagino que están traducidos los cuentos, no sé si en América Latina se conocen los cuentos de los hermanos Grimm. Yo creo que sí. En Europa es conocido, bastante conocido, ¿no? Sí. Sí. ¿Quién no ha escuchado? Yo recuerdo Sí. que en el kinder, creo que le dicen, Hansel y ¿no? Gretel, Sí, no, pero se dice es- la maternal. sí, en el kinder, En sí. el kinder recuerdo que venían niños que ya sabían leer de la primaria, venían y cogían libros y nos leían libros. Por ejemplo, tomaron como 2, 3 horas y traían a los niños, también los entrenaban a leer y nos leían cuentos. Ajá. Bueno, como ejercicio de lectura Yo es creo que en interesante. Europa eso Sí. es bastante cultural, de los cuentos y todo eso. Sí, no solamente en Europa, ahora hay mitos y leyendas que no solamente están en la literatura, por ejemplo, en América Latina, en Colombia yo recuerdo que hablaban de la patasola. La patasola era un pie que andaba ahí solo y, bueno, nos contaban eso, la mano peluda, Ay, no, qué cuento. que era una mano así llena de pelos, así gruesísima que salía detrás de uno y lo cogía. Me contaban eso y yo cuando estaba niño me contaban esos cuentos de horror y yo recuerdo que mis hermanas, a veces como para que yo no las molestara, porque yo era muy cansón, pobrecitas. Y entonces, para que no las molestara y que ellas puedan estar tranquilas, entonces, cuando yo me acercaba donde estaban ellas ahí haciendo sus cosas, entonces empezaban a contar el cuento de la pata sola y de la mano peluda, y a mí me daba mucho susto. Y yo estaba solo, porque yo era el único varón, y yo me quedaba solo en la casa y a veces estaba ya en la tarde, medio oscuro, y mi imaginación me jugaba malas pasadas y yo veía la mano peluda, la pata sola la veía, pero era cuestión de la imaginación. Entonces, son cosas que suceden. Entonces, cuando hablamos de los mecanismos de la mentira, también explicamos las semanas anteriores de que los niños aprenden a mentir en gran parte porque tienen falta de confianza en sí mismos. Sí. Esto es una realidad. Y yo quisiera compartirles un texto que está en el libro Cristo nuestro Salvador de Ellen White. Dice, todo niño puede obtener conocimientos de la misma manera como Jesús los obtuvo. Solo debemos dedicar nuestro tiempo a aprender lo que es verdadero. La mentira y las fábulas no nos serán de provecho. Mm. A menudo las fábulas han sido empleadas para enseñar a los niños cuestiones de moral. Nosotros esta serie la lanzamos justamente con una fábula, El pastorcito mentiroso, en francés se dice Pierre Loulou. Y en cada cultura, cada país, esta fábula ha sido adaptada a la cultura del país para enseñarles a los niños acerca de no mentir, solamente que en sí la historia es una historia ficticia. Se usa esas fábulas como, vamos a decir, una parábola, pues. Sí, Es como para representar, para que se haga más concreto a los ojos de los niños. exacto, exacto. Mira lo que dice acá, el texto siguiente. Solo la verdad es de valor
y esta podemos aprenderla de la palabra de Dios y de las obras del Altísimo. A medida que estudiemos estas cosas, nuestra mente se fortalecerá, nuestros corazones se purificarán y seremos más parecidos a Cristo. Okay. Solo la verdad es de valor, y esta podemos aprenderla de la palabra de Dios y de las obras del Altísimo. A medida que estudiemos estas cosas, nuestra mente se fortalecerá, nuestros corazones se purificarán y seremos más parecidos a Cristo. Hay muchas personas que han tomado este texto y han dicho, pues, solo hay que estudiar la Biblia y no hay que aprender la ciencia, no hay que aprender las otras cosas. Cuando nosotros estudiamos la ciencia, cuando nosotros estudiamos los otros libros de texto, estamos aprendiendo también acerca de las otras obras del Altísimo. Otro libro Es un de libro. Cristo es un libro, sí. Claro. Entonces, no tenemos que estar cerrados exclusivamente a la Biblia, pero debemos focalizarnos en la Biblia como fuente de verdad y en las obras del Altísimo. La ciencia hoy en día tiene una mezcla de verdad y de error que es socialmente aceptada por muchas personas. La mayoría aceptan esa mezcla. Y sobre esto, pues vamos a hacer una sección acerca de dónde viene el hombre y todo eso. Hablamos al inicio de la serie, hablamos de evolucionismo. Y esta semana estuve hablando con una persona que me hizo algunas preguntas en cuanto a eso. Bueno, ¿cuál es esa posición de evolucionismo contra creacionismo? ¿Sí? Y pudimos entender algunas cosas a través de este intercambio. Y yo quisiera compartir esto en un tema con ustedes. Pero bueno, eso lo vamos a hacer más adelante. El punto es de que la palabra de Dios es la fuente primaria. Y mira lo que yo creo que aquí como imagen, el cuento de la niña mentirosa, ¿no? Sí, el cuento de Pinocho, ¿sí? El cuento de Pinocho, que es una fábula, es una ficción, es un mito, ¿sí? Y a los niños les dice, bueno, si usted se pone mentiroso, le va a crecer la nariz. Y hace algunos días, Itamar me mostró un video de un niño que le hicieron creer a través de un filtro Snapchat, yo creo que es, algo así. Un filtro de esos que se ponen en los teléfonos y que le deforma la cara, ¿no? Sí. Entonces le dijeron, yo le dije que si usted se iba a poner mentiroso, se le iba a deformar la cara. Mentiroso de ver tanto en la pantalla. Ah, de ver tanto la pantalla es eso. De ver tanto la pantalla. Y si está viendo la pantalla, se le va a derretir la cara, no sé qué. Y le muestran al niño, pues, la foto, la imagen en el teléfono. El niño ve, pues, claro, su imagen deformada y se pone a llorar, está aterrorizado. Y a muchas personas esto les causa gracia, risa. Pero el impacto psicológico en la mente de ese niño es impresionante. ¿Qué va a pasar cuando ese niño se dé cuenta de que era una broma? Se va a resentir. Se va a resentir y va a crear en él una resistencia a la verdad. Va a decir, estos se burlaron de mí. Exacto. Se burlaron de mí, va a poner todo en el mismo nivel. Hay muchas personas que ponen la Biblia y los cuentos de hadas al mismo nivel. Entonces tenemos las tradiciones, pues son sobre la mentira contra lo que enseña la palabra de Dios. Un niño que miente y se le dice, si usted miente, se le va a crecer la nariz como a Pinocho. Y el niño cuando está pequeño dice, no, yo no quiero que mi nariz se crezca. Y se dice que no mienta. Digamos se le que se le enseña a no mentir con una mentira. Es que esa es toda la incoherencia. Es como los padres hace algún tiempo me estaban consultando una madre que dice, bueno, yo tengo problemas con mi hija que le pega a sus hermanos. Es muy agresiva. Y yo la escuchaba, entonces en un momento dado yo le pregunté, bueno, ¿y usted qué hace cuando ella les pega? Y yo le pego también para que deje de estar de violenta. Bueno, o sea, uno como padre en un momento crítico como ese puede tener la tendencia a tomar ese tipo de reacciones, pero no es lo más coherente. En la mente del niño eso crea confusión, porque dice, ok, mi padre me dice que no sea violento siendo violento, cuando la educación tiene que ser primero por ejemplo, ¿sí? Entonces es mejor el diálogo que contar una mentira al niño, ¿sí? Al niño se le tiene que llevar a un modelo mejor, es decir, mira, ¿cómo era Jesús? Yo creo Siempre que decía todas la verdad. esas lecciones de vida que se sacan ahora por fábulas y cuentos, Ujú. las podemos transmitir a los niños a través de historias reales en la Biblia. Sí, la Biblia es demasiado rica
en medios de información. Nomás con la mentira, la historia de Ananías y Zafira. Claro, Ya tenemos el cuento, y exacto. es verdadero, no es ficticio, es algo que pasó y da un buen ejemplo y no atrae también o sea, Jesús es tomado en cuenta, Dios es tomado en cuenta en la historia también. Y es un error que se comete no solamente los padres, sino también los instructores en los clubes En las y en escuelas las también. escuelas, los maestros. Todo el mundo comete ese error. Tenemos que enseñarles a los niños a ser veraces, dándoles el ejemplo de veracidad. Y ese es el punto. Ahora, ¿cómo es que funciona este mecanismo, no? ¿Cómo es que el niño termina por disociarse de la verdad? Porque los adultos que están disociados de la verdad, eso no se desarrolló durante la edad adulta, ¿no? Eso se desarrolla durante la infancia. Entonces, ¿cómo es que se da esto? En primero ahí la observación. La observación, el niño observa y ¿qué observa? Puedo observar a sus padres, compañeros Las redes en las sociales. redes sociales. Sí, Bueno, ahora sí, los niños chiquitos también andan en las redes sociales. sí. En cuentos, historias, libros. Yo doy un elemento aquí interesante. Por ejemplo, hoy en día hay redes sociales que permiten agregar filtros a la cámara del teléfono y tomar una foto modificada. Entonces, en la foto, los niños, las niñas se van a arreglar los ojos, van a arreglar los labios y envían, y es una imagen que es completamente irreal de ellas mismas. ¿Sí? Hay un problema de aceptación de su propia imagen. Entonces, eso también crea problemas. Entre los amigos se cuentan historias, dicen cosas y los niños a menudo aprenden a mentir en la escuela con los otros niños. Los padres también pueden ser escuelas de mentira. Dígale al Señor que yo no estoy. Mm. ¿Sí? Como hablamos de eso la Como semana dijimos la pasada. semana pasada. Entonces, es cuestión de observación. El niño observa que la mentira es algo regular. Lee libros de cuentos y el papá le dice, ¿por qué no quieres dormir? No, tengo miedo, que leí el cuento del monstruo y la bruja y no sé qué más cosas. Y estoy con miedo. Tengo miedo Deje la que, bobada, que eso son mentiras, eso no existe. o dice que tengo miedo que el monstruo que está debajo de mi cama me jale de los pies. Sí, Yo sé que una vez la niña que cuidó me salió con ese cuento. No, no apagues la luz que me da miedo. claro. Y entonces uno le dice, no, pero es que eso no existe, eso es mentira. Entonces el niño dice, ah, entonces los libros contienen mentiras. Es normal mentir. Hoy en día, cuando nosotros vemos, si ustedes hacen el ejercicio, ya que están conectados, los que están conectados a través de YouTube y que están viendo este video, y los demás también que están conectados en Zoom, en live, si ustedes hacen el ejercicio, ustedes van a Google y buscan una información, eh, ustedes van a encontrar que hay un montón de mentiras. Entonces uno se dice, la mentira es algo normal, ¿sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Hay una forma de traer la atención de las personas hacia un tema que cogen una imagen real y la deforman y la hacen pues más espectacular, ¿sí? Y para que llame la atención y entonces la gente pues va y una vez que encuentra pues no es exactamente eso, es más o menos eso, pero no es exactamente eso. Entonces la mentira se hace como una acción fácil de aceptar socialmente. Enseguida, ¿qué pasa con el niño? Pues va a haber una disociación de la verdad. Sí. El niño dice, bueno, la verdad y la mentira Es lo mismo. es lo mismo, o sea, yo digo, cuando yo digo es mi verdad, es Ah, por eso que justamente ahora eso iba a decir, de mi verdad. es la verdad relativa, eso es un Sí. fenómeno que está en relación con este proceso. Hoy en día la gente dice, no, es que la verdad sí, que yo sé, eso es su verdad y eso es así, pero yo tengo mi Incluso verdad. O sea, se volvió más intenso, ahora ya dicen ¿cómo dice? Mi realidad. mi realidad, sí. Cada Porque uno ya no tiene es mi su... verdad, es mi realidad. Pero es que, mira, los juegos, yo tuve la oportunidad de ensayar un juego que es en realidad virtual, ¿sí? Y al cabo de unos pocos minutos es impresionante cómo el cerebro llega a perder la noción de que es un juego Mm. y uno está verdaderamente metido en la historia. Entonces eso es importante entender de que los medios de comunicación, la tecnología actuales nos llevan a desconectarnos de la realidad. Y el niño llega a decir, realidad, mentira, me da igual, o sea, Lo mismo. no tiene ningún problema. Entonces cuando viene el error,
o cuando hay una necesidad, cuando el niño quiere algo, pues también sucede, a veces por conveniencia, para obtener algo, para manipular. Entonces, ¿qué va a salir? La mentira, Mentira. ¿sí? Los padres, pues, no pueden tener control de esta situación, no pueden acompañar al niño a desarrollar O su carácter. también pueden tener una reacción, pero muy leve. Muy leve Muy también. leve, O no darle no importancia. suficiente, Mm, no suficiente como para dar la imagen de que lo toman en serio claro, o que es importante exacto. Y el resultado es una pérdida de confianza y degradación del carácter. del carácter. La conclusión es que la verdad no es importante. Y van a estar sometidos, van a ser víctimas de los fake news, malas noticias, de las falsas noticias, perdón. Eh, Ahora, vamos a ver algo que, bueno, yo recuerdo una experiencia y contar en anónimo Ajá. de alguien que tenía en la escuela primaria. Ya todos saben la ¿Me historia. autorizas? Sí, sí, ya Ya, todos. voy a contar. Es Itamar, la que está aquí al lado. Cuando estaba pequeña, en la escuela primaria, ella, No, en el kinder. en el kinder, sí, en el kinder, en la preescolar. En preescolar estaban haciendo el trabajo sobre el Papá Noel. ¿Sí? Santa Está Claus. aquí, el Santa Claus, el Papá Noel. Bueno, en América Latina no hay tanto la tradición del Papá Noel. ¿No hay? No, es el Niño Dios, es otra, Ay, pero es más o menos la cuestión de Navidad. Y entonces Itamar les dijo, dice, no es verdad, eso son mentiras, Papá Noel es mi papá y mi mamá que compran los regalos, que eso no existe, no sé qué. Y claro, los niños se pusieron a llorar, eso se formó se formó un desastre en la clase. Y la profesora me mandó a llamar. Y entonces, bueno, yo dije, ¿ahora qué hizo Itamar? Pues yo fui a recogerla y me dijo, señor López, espera un momento que necesito hablar con usted. Y yo, uy, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué pasaría? Ella, Tamar nunca ha sido, nunca fue traviesa, fue muy buena niña siempre. Y la profesora me dice, señor López, ¿cómo le parece que su hija le dijo a todos los niños que el Papá Noel no existe? Pero estaba muy seria la profesora. Así como mirándome, yo le dije, señora, yo no tengo costumbre de mentirle a mis hijas. Se quedó fría. Nunca, no se atrevió a decirme más nada. ¿Qué más podía decirle? Porque es que a los niños les enseñamos la historia del Papá Noel, Del les enseñamos el del ratoncito. ratoncito que se le llevó el diente. Yo vi un video hace días en, no sé en qué, ¿Yo por te qué indiqué? medio, sí, y también me Yo te indicó, indiqué. de un niño que estaba pero enojadísimo El con el ratoncito. ratoncito, que le había cambiado el diente por una simple moneda de nada, Dijo que no tenía ni para el cambio del pan. sí, De comer un exacto, pan. que no le alcanzaba para nada. Y estaba, pero enojado. Y eso a la gente le parece mucha gracia. Los niños se les cuentan historias, ¿no? Mi padre cuando estaba pequeño le decían que un viejito que se murió, que se les iba a aparecer porque ellos eran muy desobedientes. Entonces, sí, les cuentan historias de miedo y ellos, claro, llega un momento en que todos los niños, llega un momento en que saben que el Papá Noel no existe, que el ratón no es ningún ratón, sino que es el papá o la mamá que le cambian, que se llevan el diente y le ponen una monedita Y debajo de de la hecho almohada. produce otro efecto que es la obediencia, pero por temor. La obediencia por temor. Claro, a los niños bueno, no sé en América Latina, creo que no, pero en Europa hay el Papá Noel y ¿cómo se dice? Perfuetar. Père Fouettard se dice en francés, es el papá que castiga, ¿no? El que da Entonces carboncito. hay dos personajes. Entonces hay uno que es bueno y el otro que, Que es malo. bueno, Es los que dos no son sé cómo. buenos, pero el uno, si se portan bien, le damos regalos y el otro, si se portan mal. O sea, te da la recompensa de lo que tú has hecho. Exacto. Si te portaste bien, te dan el regalo. Y si te portaste mal, pues te dan carbón. Exacto. Y antiguamente, pues O una si era un piedrita. regalo, si era un regalo bueno, pues era el Papá Noel, y si era el carbón o una piedra o un palo por ahí, cualquier bobada, era el perfuetar, y que se cuide porque el perfuetar pasaba por el pueblo en la tarde. Y era alguien que se disfrazaba del perpetuar y hacía bulla, entonces los niños estaban aterrorizados y que ni me vea, ya el próximo año me va a portar Sí, mejor. y en el año dicen, ay, no. Cuando Y- te dicen, te portas mal, pues ya le voy a escribir una carta al perfectado. Exacto. Y los niños que se ponen a llorar,
A suplicar que no les escriban nada. Las historias de fantasmas. Uf, La Llorona. la Llorona y no sé qué más cosas. El niño que si te portas mal verás que se te va a aparecer no sé qué cosa. O sea, los niños se les llena de miedo y en su mente eso crea una confusión. ¿Qué pasa? Que cada uno de nosotros cuando llegamos a la edad adulta nos damos cuenta de que esas historias no eran más que historias. ¿Y en qué lo vamos a poner en contraste? Contra la salvación. Cuando nosotros hablamos de las cosas espirituales, cuando hablamos de Dios, hablamos del sacrificio de Cristo, También cuando parece hablamos de la fantasía. promesa del cielo, También parece fantasía. claro, la gente me dice, ¿y tú todavía crees en cuentos de hadas a tu edad? A mí me han dicho compañeros en el trabajo, yo trabajo en un área que es técnica científica, me dice, ¿y tú crees en eso? ¿Cómo es que tú, con el estudio que tienes y crees en eso, con el conocimiento que tienes, claro que creo? Es que no pueden creer porque ponen todo al mismo nivel. O simplemente ya no saben hacer la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Sí, claro, esa cuestión de que Dios, que si la Iglesia Católica sacó la teoría del infierno, lo dio hace muchísimos años. Y esto estaba basado en la obra de un autor católico llamado Dante Alighieri y una mezcla con la mitología griega. Hicieron esa mezcla y salió la teoría del infierno. ¿Y cuál es el infierno? El infierno es un lugar, tú te portas mal, vas al infierno, te acabaste. Y allí, ¿qué pasa? No es que te vas a quemar, si te vas a quemar durante la eternidad y te van a torturar durante la eternidad. Ellos fueron tan atrevidos que siempre usaron eventos catastróficos para integrar sus historias. Por ejemplo, la historia del purgatorio Uh-huh. la inventaron por causa de las muertes que hubo por la peste negra. Los niños que no eran bautizados Este era ya. el limbo. Estás confundiendo entre el purgatorio y el limbo. El limbo es un lugar intermedio en el que van aquellos que todavía no tienen conciencia y que no fueron bautizados. Y el purgatorio es donde van aquellos que fueron malos, pero no tanto, Ah, ok, a lo mejor y sí. que tienen una oportunidad Sí, sí, todavía, entre comillas, de salvarse. sí, sí. Pero todo esto fue una cuestión de una maquinación, porque ¿qué pasó? En esa época sacaron lo que llamaban las indulgencias. Ustedes pueden buscar en internet, hay un montón de información sobre las indulgencias. ¿Y la indulgencia qué era? Era un documento en el cual uno recibía el perdón papal Pagando. por los pecados que había, Como que si había cometido. Y ese documento pues tenía un valor, y era como una moneda. Entonces estaban negociando con el con el perdón. perdón, como Sí. si el perdón tuviera un precio monetario. Pero para que todo esto sea posible es necesario poner el contexto del terror en una fábula, en un mito. El gran problema es de que esto creó en nuestra época mucha incredulidad. Mucha gente hoy en día no cree en Dios porque la única referencia que tienen de Dios son esas fábulas. Pero y también es un mecanismo para protegerse del simplemente no voy a creer en nada, así no voy a tener miedo, Claro, entonces no existe. Para mí no existe, entonces no necesito tener miedo. inclusive hay muchas iglesias protestantes que utilizan estos mismos mecanismos, ¿no? Mediante cantidad de historias que os cuentan. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente hoy en día no puede creer. Pues nosotros hablamos de que lo más importante no es esta vida, o sea, esta vida es un periodo de transición y estamos aquí preparándonos para la eternidad. Mucha gente dice, pero ¿qué estás pensando? Lo único que hay es esta vida. Porque ya no quieren creer en el infierno y no creen en nada. Entonces, realmente la doctrina del infierno, purgatorio y todas esas cosas derivadas creó muchos incrédulos. ¿Sí? En Muchos diferentes incrédulos. sentidos, porque los que creen en sus cosas, pues andan terrorizados, hacen todo lo que se les diga para poder, entre comillas, ser salvos, y los que no creen simplemente pues dicen, solo tengo esta vida, entonces voy a hacer todo lo que quiera en esta vida para vivirla completamente. Exacto. Y vamos a ver el impacto de las leyendas en la mente. Y tenemos dos textos. Quisiera que los leyéramos así rápidamente. Hay otra clase de libros, historias de amor y cuentos frívolos y excitantes, que son una maldición para todos aquellos que los leen, aun cuando el autor les añada una buena moraleja. Con frecuencia se entretejen declaraciones religiosas en estos libros,
pero en la mayoría de los casos Satanás está vestido como ángel para engañar y seducir a los incautos. La práctica de leer cuentos es uno de los medios empleados por Satanás para destruir almas. Produce una excitación falsa y malsana y afiebra la imaginación, incapacita a la mente para ser útil y la descalifica para cualquier esfuerzo espiritual. Aleja al alma de la oración y del amor a las cosas espirituales. Entonces esto confirma lo que acabamos de decir hace un rato. Tiene un efecto negativo en la espiritualidad, en una espiritualidad real. Los lectores de cuentos frívolos y excitantes se incapacitan para los deberes de la vida práctica. Viven en un mundo irreal. He observado a niños a quienes se había permitido hacer una práctica de la lectura de tales historias. En su casa o fuera de ella estaban agitados, sumidos en ensueños y no eran capaces de conversar sino sobre los asuntos más comunes. La conversación y el pensamiento religiosos eran completamente ajenos a su mente. Al cultivar el apetito por las historias sensacionales, se pervirtió el gusto mental y la mente no queda satisfecha a menos que se le alimente con este alimento malsano. No puedo pensar en un nombre más adecuado para los que se dedican a tales lecturas que el de ebrios mentales. Los hábitos intemperantes en la lectura tienen sobre el cerebro el mismo efecto que los hábitos intemperantes en el comer y beber tienen sobre el cuerpo. Entonces vemos que la lectura, aquí ya está hablando de la lectura, hay que saber que esto fue escrito hace más de 100 años. Todavía no había la No había televisión. la tecnología que hay hoy en día, no habían las películas, no había todo lo que existe hoy en día. Hoy en día es 1000 veces más difícil, mucho más complicado, pero ya en esta época este tipo de historias era una problemática real. Muchas personas también pueden ocultar la verdad por temor a hacer sentir mal a alguien, ¿no? Sí. Y entonces a veces esto puede llevar a situaciones bastante complicadas. Pero yo me baso en un modelo superior. Ese modelo superior es el modelo de Cristo. Es una cosa muy particular de que Jesús siempre decía la verdad, pero esto, decir la verdad, no implica obligatoriamente palabras Duras. duras. Jesús no suprimía una palabra de la verdad, pero siempre la expresaba con amor. En su trato con la gente hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. Nunca fue áspero ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni ocasionó a un alma sensible una pena inútil. No censuraba la debilidad humana. Decía la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus penetrantes reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad amada, que rehusó recibirle, a él que era el camino, la verdad y la vida. Sus habitantes habían rechazado el Salvador, mas él los consideraba con piadosa ternura. Fue la suya una vida de abnegación y preocupación por los demás. Toda alma era preciosa a sus ojos. A la vez que se condujo siempre con dignidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración sobre cada uno de los miembros de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas a quienes era su misión salvar. Pues es el modelo superior. Bueno, con esto terminamos el tema de hoy, pero antes de eso quisiera dar un pequeño espacio para preguntas y respuestas y vamos a tomar la primera pregunta que viene de Eden. ¿Cómo se hace para parar de ver esas películas, todo eso que atrae? La verdad es que es algo bastante difícil, ¿no? Una vez que se convierte es como un vicio, una dependencia. Hay que orar mucho, hay que pedirle a Dios que nos ayude. La lucha no es fácil y podemos tener momentos de recaída, pero hay que seguir adelante y aferrarse a Cristo. Hay que cultivar las facultades superiores, que son las que efectivamente van a tomar el control sobre las facultades inferiores y vamos a tener menos deseo de ver ese tipo de imágenes o de videos o de cosas. No sé si eso responde a tu pregunta, Eden. Sí, gracias. Sí, Norberto. Mi pregunta es, porque hoy en día se hace mucho de lo que habla.
Por ejemplo, si la televisión es un problema, por lo que vemos, ¿no? Por el contenido que pueda usted ver en la televisión, ¿qué solución se debe dar? ¿Quitar la televisión y quitar todo? ¿O, o porque yo lo digo porque hoy mucha gente no tiene televisión? Mucha gente ni siquiera tiene televisión, que porque la televisión es el ojo del diablo y esto y lo otro. Entonces, ¿qué se debe hacer cuando la televisión es un problema, o el teléfono, o el Facebook, o el WhatsApp, o Instagram, o cualquier cosa de eso? Jesús da una pauta con respecto a eso. Dice que si tu ojo es malo, échalo fuera, porque mejor es que un ojo se pierda y no todo que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cuando Jesús dice esto, está diciendo de que si algo de lo que está en nuestra vida nos lleva a la perdición, es mejor eliminarlo. Yo diría que cada uno, es un consejo que yo no daría a nadie. Yo pienso que cada uno se puede dar a sí mismo ese consejo de si la televisión es verdaderamente un problema, en un momento dado sería mejor cortarla. Como por ejemplo, hay familias en las que no pueden tener un abonamiento a Netflix, porque el abonamiento a Netflix va a hacer que lleve mucho tiempo viendo películas, viendo videos, viendo cosas y no se interesan en las cosas espirituales. Hay muchas personas que tienen gran dificultades en entender los temas. Nosotros ahora estamos tratando un tema sobre la metodología, que son temas muy complejos. Y si nosotros ocupamos nuestra mente en cosas frívolas, pasamos el tiempo en viendo videos en YouTube. A veces son cosas reales, pero cosas que realmente Relevantes. no son relevantes, chistes o la historia de alguien que se fue y contó toda su vida. Y esto nos puede llevar a tener menos disposición a las cosas espirituales. Entonces, en ese caso, pues sería interesante cortar ese tipo de actividades. Y si no tenemos la fuerza de cortar con el medio tecnológico que nos lleva a eso. Yo digo que el secreto del crecimiento cristiano, la madurez cristiana, viene cuando las facultades superiores dominan las inferiores. En realidad el problema no es la televisión, en realidad el problema no es el teléfono, el problema es el uso que hacemos de esos medios. La voluntad. Sí, el ejercicio de la voluntad. El ejercicio de la voluntad es clave en esto. Si nosotros utilizamos esos medios para las buenas cosas, vamos a ver de que esos medios tecnológicos pueden ser una bendición y no una maldición. Entonces, no sé si esto contestó a su pregunta, Norberto. Sí, sí, porque, bueno, yo había pensado, por ejemplo, por el Facebook. Yo Sí. quiero decir algo así rapidito. El Facebook, yo puse en la balanza, sí, yo puse en la balanza y dije, ¿qué me da? ¿Qué me quita? Y como no me daba mayor cosa, yo lo quité. Claro, Entonces, yo lo quité porque la verdad en mi vida espiritual no me aportaba nada de bueno. Entonces, bueno, eso lo decía también por eso y porque mucha gente hoy en día no usa televisión, o sea, mucha gente no la usa, entonces tendrán sus razones, ¿no? claro. Lo que pasa es que hay que evitar de caer en una dinámica completamente oscurantista en la que estamos desconectados de todo medio técnico. La realidad es de que esos medios pueden ser positivos, ¿no? Pero tenemos que hacer buen uso de ellos. Y es ahí donde el ejercicio de la voluntad es importante. Yo digo que en sí el medio tecnológico no es el problema es el uso que damos. Bien. Correcto. Bueno, amigos, se nos ha terminado el tiempo y bastante que se terminó. Y ya terminamos con esta sección sobre las mentiras, las ficciones y todo este tipo de fenómenos. Obviamente, estos temas son manejados de una manera superficial. Podríamos hablar durante meses, inclusive, sobre estos temas. Pero bueno, tenemos que terminar la serie, si no, no vamos a terminar nunca. En todo caso, gracias por su atención. Le agradezco también a Itamar por habernos acompañado en este video, a cada uno de los que participó, sus comentarios, por su apoyo en oración. Y gracias por estar viendo esta serie. Que Dios bendiga su curiosidad y si les gusta este video, no duden en darle un like, en compartirlo con sus amigos, con sus familiares. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Chao.